Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren genial. Hoy nos adentramos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, una historia de amor que cautivó a miles pero que, lamentablemente, no llegó a florecer en una familia. Estamos hablando de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, ese romance que parecía sacado de una película, esa pareja que muchos veían como la pareja perfecta, ¿por qué no formaron su familia? Esa es la pregunta que vamos a desgranar hoy, analizando los rumores, las especulaciones y lo que se ha podido percibir desde fuera de este apasionante capítulo de sus vidas. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí y te encanta el contenido sobre la farándula turca, las historias de sus celebridades, sus romances y sus carreras, este es tu sitio. Te invito a que te suscribas ahora mismo dándole al botón rojo de abajo y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y que sean parte de esta comunidad. La verdad es que la relación entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya fue un verdadero huracán mediático. Desde que se conocieron en las grabaciones de la serie Medcezir, la química entre ellos era innegable. En pantalla, Yılmaz y Mira, sus personajes, eran una pareja joven, apasionada, llena de altibajos, y esa intensidad pareció trascender a la vida real. Los rumores comenzaron a volar casi de inmediato, y aunque al principio ambos intentaron mantener un perfil bajo, era imposible negar la conexión que existía entre ellos. Las revistas, las redes sociales, los fans, todos estaban pendientes de cada uno de sus movimientos. Los medios de comunicación turcos fueron implacables, siguiéndolos a cada paso, capturando cada instante de cercanía. Se les veía juntos en cenas románticas, en eventos, disfrutando de la vida cotidiana como cualquier pareja. Y sinceramente lucían maravillosos juntos. Serine con su belleza etérea y su talento indiscutible, y a Atay, el galán que conquistó corazones con su carisma y su talento. La combinación era perfecta y la idea de que construyeran un futuro juntos, quizás incluso una familia, se convirtió en un sueño para muchos de sus seguidores. Durante un tiempo su relación parecía sólida. Se rumoreaba que compartían un hogar, que sus familias se conocían, que planeaban un futuro juntos. En entrevistas ambos hablaban con respeto del otro, aunque sin entrar en detalles muy personales. Parecía que estaban en ese punto de la relación en el que se empieza a pensar en dar pasos más serios, en formalizar ese amor que tanto habían vivido y compartido. La edad, la estabilidad profesional, la conexión emocional, todos los ingredientes parecían estar ahí. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, o quizás las circunstancias cambian. A finales de 2017 y principios de 2018 comenzaron a surgir los primeros indicios de que algo no iba del todo bien. Las apariciones públicas juntos se volvieron menos frecuentes, los rumores de distanciamiento empezaron a sonar con más fuerza, y aunque ninguno de los dos confirmaba o desmentía nada de forma explícita, el silencio ya era una respuesta en sí mismo. Las teorías sobre la ruptura son diversas y, como suele pasar, difíciles de verificar al 100%. Una de las versiones que más resonó fue la presión mediática y profesional. Imaginen ser dos de los actores más populares y cotizados de Turquía, constantemente bajo el escrutinio de la prensa, con agendas de trabajo apretadas y proyectos que los llevaban a diferentes lugares. Esta presión, sumada a la intensidad de su amor juvenil, podría haber sido demasiado para una relación que aún estaba en proceso de consolidación. El deseo de construir una vida juntos, incluyendo la idea de formar una familia, requiere estabilidad, tiempo y un espacio privado que a menudo, el estrellato les arrebataba. Otra hipótesis apuntaba a las diferentes visiones de futuro que con el tiempo podrían haber desarrollado. A veces dos personas que se aman profundamente con el paso de los años y el crecimiento personal, pueden descubrir que sus caminos y sus prioridades empiezan a divergir. Quizás Atay tenía aspiraciones distintas en ese momento de su vida, o quizás Serine sentía que sus metas profesionales eran incompatibles con el tipo de vida familiar que imaginaba. Es natural que las personas evolucionen, y no siempre esas evoluciones van de la mano. También se habló de incompatibilidades inherentes a sus personalidades o a sus estilos de vida. Aunque en público parecían una pareja idílica, en la intimidad, como en cualquier relación, podrían haber surgido diferencias que a la larga se volvieron insalvables. La rutina, las discusiones cotidianas, los pequeños roces, que en una pareja anónima pasarían desapercibidos, en el caso de famosos se magnifican y pueden terminar por desgastar la relación. Hay quienes también
Especularon sobre presiones externas, ya sean de sus agentes, de sus familias o incluso de la propia industria, que pudiera haber visto la unión de dos talentos tan grandes como una amenaza o como una distracción para sus carreras individuales. Si bien esto es más especulativo, en el mundo del entretenimiento, las estrategias y los intereses comerciales a veces juegan un papel importante. Lo cierto es que, tras meses de rumores, finalmente se confirmó su separación. Fue un golpe para muchos de sus admiradores, que veían en ellos un futuro prometedor. A partir de entonces ambos han continuado con sus exitosas carreras, cosechando aplausos y nuevos proyectos. Aatai se ha mantenido enfocado en su trabajo con un perfil más reservado, y más recientemente, hemos conocido la feliz noticia de su paternidad con su actual pareja, Dwi Busan. Por su parte, Serrini ha seguido brillando en la actuación, consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Y es precisamente esta última etapa de la vida de Aatai, su paternidad, lo que nos hace reflexionar aún más sobre por qué él y Serrini no llegaron a ese punto de formar su propia familia. Es una pregunta que en última instancia, solo ellos dos conocen la respuesta completa. Pero si intentamos hacer una síntesis de lo que hemos ido comentando, podríamos decir que la suma de la intensa presión mediática, las exigencias de sus carreras en un momento crucial de sus vidas, y posiblemente diferencias en sus visiones de futuro o incompatibilidades personales, jugaron un papel determinante. A veces el amor es muy fuerte, pero el momento, las circunstancias y la madurez individual no están alineados para construir algo tan significativo como una familia. Es posible que en ese momento, la prioridad para ambos fuera consolidar sus carreras y crecer como artistas, y que la idea de formar una familia, aunque deseada, requería de un contexto y una estabilidad que aún no habían alcanzado. Es importante recordar que estas son solo especulaciones basadas en lo que se ha podido ver y leer en los medios. La vida privada de las celebridades es, y debe ser, privada. Nosotros como público solo tenemos acceso a fragmentos, a pinceladas de sus vidas, y es fácil dejarse llevar por las apariencias o por nuestros propios deseos. Pero lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron como pareja y el cariño que generaron en sus seguidores. Su historia nos recuerda que incluso en el mundo de la fama, las relaciones humanas son complejas y que no siempre los finales son los que uno espera, pero eso no les resta valor ni significado. En resumen, la historia de Aatai Ulusoy y Serrini Sarkaya es un ejemplo fascinante de cómo un amor intenso y muy mediático no siempre culmina en la formación de una familia. Los factores que pudieron influir son múltiples: la inmensa presión del ojo público, las exigencias de sus carreras en pleno auge, y la posibilidad de que sus caminos personales y aspiraciones de vida hayan tomado rumbos diferentes con el tiempo. Al final, su relación, aunque no desembocó en el proyecto familiar que muchos imaginaban, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans y en la historia del entretenimiento turco. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer compartir esta reflexión con todos ustedes. Espero que les haya parecido interesante este viaje por uno de los romances más sonados de Turquía. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre por qué Aatai y Serrini no formaron su familia? ¿Creen que la presión mediática fue el factor principal? ¿O creen que simplemente sus caminos se separaron de forma natural? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente si también son fans de estas historias. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.